Que Dios les bendiga, muchas bendiciones, bienvenidos nuevamente a un video más. En esta oportunidad vamos a estar platicando con un amigo, un ministro del Señor, un siervo precioso de Dios. Es algo muy especial, es algo muy diferente a lo que ya habíamos hecho anteriormente, pero queremos hacer algo diferente el día de hoy, queremos compartir y vamos a platicar sobre un tema que creo que es algo que realmente tenemos que tocar hoy en día, porque en muchas iglesias hoy en día, algunos se están activando, otros se están estancando, y es necesario de que todos entendamos esto, es necesario que comprendamos que Dios tiene el control de todas las cosas, pero necesitamos activar como hijos de Dios. Necesitamos ser tocados por el Espíritu Santo y que volvamos a las sendas antiguas, que volvamos a ser activados por medio de los dones del Espíritu Santo para que haya un cambio, para que realmente exista una generación que pueda ver la gloria del Señor. Y quiero darle el día de hoy la bienvenida a un gran amigo que yo aprecio mucho, es un siervo, un ministro de Dios, nuestro amigo Morgan Marín. Que seas bienvenido, amigo Morgan, muchas bendiciones y te dejo el tiempo para un saludo. Muchas gracias, Pastor Edwin Ramón. Yo te agradezco mucho este tiempo que me permites dirigirme a nuestros amigos y hermanos en la fe. Pues bendito Dios que estamos disfrutando la vida, porque mientras vivimos debemos disfrutarla. Y qué mejor cuando nosotros tenemos esa bendición de ser hijos de Dios. Esa es la diferencia, que tenemos esperanza, ¿verdad? Creo que va a ser un momento muy edificante. Espero que seamos bendecidos. Estoy a sus órdenes. Mi nombre, pues ya lo decías, Morgan Marín. Muchas gracias. Amén, amigo. Pues mira, qué bendición el tenerte aquí con nosotros. Es una bendición realmente porque yo sé que, mira, yo sé que Dios está haciendo cosas muy grandes y este es un tiempo en donde el Señor está tocando el corazón de todos sus hijos, de todos sus siervos, de todos sus ministros, para poder tocar el corazón de la gente, para que hayan cambios. Estamos viviendo en tiempos bastante peligrosos, tiempos en donde realmente debemos de conocer la palabra del Señor y nos vamos a dar cuenta de que hay muchas cosas que están afectando a la iglesia hoy en día. Hay tantas cosas que hoy en día la iglesia se ha estancado, hoy en día la iglesia tiene temor, hoy en día la iglesia ha estado como haciendo pausas o se ha estado entreteniendo en otras cosas de lo que realmente no es la verdadera visión de la iglesia. Y es algo que queremos hablar el día de hoy en este tema que vamos a platicar, del cual es la realidad de la iglesia de hoy. La iglesia el día de hoy está quedándose pues, se está como pausando realmente en lo que realmente tiene que hacer. Saben, la iglesia hoy en día se ha estancado, pero ha sido por lo que nosotros hemos estado viviendo, por esta pandemia que ha afectado. Yo he visto a mucha gente hoy en día que se ha estado estancando, han tenido mucho temor, han estado como que quieren avanzar, pero como que hay algo que no que les está evitando el poder avanzar. Y tenemos que recordar que como iglesia tenemos que marcar la diferencia. Como iglesia, como hijos de Dios, tenemos que marcar esa diferencia porque nosotros creemos en un Dios bueno, en un Dios grande, en un Dios poderoso, en un Dios que nos ayuda en todo momento. Recordemos que en el tiempo de Moisés, cuando los hebreos salieron de Egipto, ellos pudieron ver tantos milagros, pero ellos no pudieron sacar de su mente esa mentalidad de esclavitud que tenían. Solamente las generaciones que nacieron dentro del desierto fueron los que pudieron llegar a la tierra prometida. Y es algo que nosotros debemos de hacer. Debemos de quitarnos esa mentalidad de esclavitud, esa mentalidad donde nos hemos estado limitando por tanto tiempo y debemos de ir avanzando. Y hoy queremos tocar algunas preguntas que queremos tocar este tema para poder compartir con ustedes y también que podamos entender lo que hemos estado viviendo. Y por eso hemos invitado al ministro Morgan Marín, que es un amigo de muchos años y hemos compartido tantas cosas en el Señor y hemos vivido ahí sí que el Señor nos ha permitido el poder vivir tantas experiencias en Él. Y Dios, yo sé que Dios va a utilizarte grandemente, amigo Morgan, y yo sé que Dios va a poner palabras
para poder bendecir a nuestra audiencia, que yo sé que va a ser de mucha bendición. Y la primera pregunta que yo quiero hacerte el día de hoy, y es algo que quiero que vayamos tocando y que vayamos platicando, porque queremos que también la gente vea realmente la realidad de la iglesia del día de hoy. Yo sé que en algunos casos van a haber ciertos puntos que van a tocar el corazón de la gente, ciertos puntos que va a hacer como tambalear a las personas, pero es necesario que hablemos con la verdad, es necesario que realmente traigamos a luz la palabra del Señor en base a la iglesia, porque la iglesia es un arma que el Señor utiliza hoy en día para derrotar al enemigo, pero tenemos que actuar como tal. Y una de las preguntas que quiero tocar el día de hoy es, ¿crees tú que la iglesia estaba preparada para el cambio que ocasionó la pandemia? Amén. Yo considero realmente no. Considero que no. Y por lo mismo es que el Señor ha tenido cuidado de cada detalle de nuestra vida durante este confinamiento. Me voy a referir, quiero enfatizar en este encierro que nosotros estamos experimentando, porque aún lo estamos experimentando. La iglesia somos nosotros. Para empezar, veamos esto, identifiquémonos como la iglesia, como el cuerpo de Jesucristo. Miremos que el Señor viene para empezar, el Señor viene por una novia, una iglesia sin mancha y sin arruga, como dice su palabra. Si nosotros tomamos en cuenta esa situación, nos vamos a dar cuenta, esa palabra nos vamos a dar cuenta de cómo era nuestra situación cuando decretaron los gobiernos en el mundo, porque eso fue a nivel mundial, decretaron el encierro. ¿Qué hago yo en mi casa? ¿Cuál es la postura realmente? ¿Será que nos encontrábamos nosotros en condiciones para que viniera el Señor y fuese el arrebatamiento de la iglesia? Definitivamente no. Sin embargo, yo creo de que estamos en una fase donde todavía podemos, ahorita, por la misericordia del Señor, como Dios es un Dios de oportunidades, es un Padre benevolente que nos ama. Considero de que tenemos esa oportunidad, pero sinceramente no estábamos preparados. Realmente difícil porque desde el día en que dijeron los gobiernos vamos a estar encerrados, ha sido algo, la verdad que complicado, porque no solamente estábamos encerrados, ¿qué era lo que hacíamos dentro de la casa? Muchas veces, en algunos casos, personas, nosotros, inclusive yo lo hacía, eh, tratar de leer la palabra, de ver prédicas, de escuchar radios cristianas, pero la palabra, recuerda que la palabra del Señor dice que debemos de congregarnos. Y eso es algo muy importante porque tenemos que tener que interactuar con otras personas, tenemos que relacionarnos con otras personas. Y eso es lo que hace que nosotros como personas, como seres humanos, nos unamos más. Y eso es parte de lo que el Señor nos ha dejado. Amén. Hay algo muy importante que tocaste ahí, que no dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre. Enfoquemos esto que hay que algunos que tienen esa costumbre de ir de vez en cuando, porque no hay un compromiso, porque no hay un amor, no hay algo que nos comunique directamente con el Señor. Pero para esto nosotros experimentamos algo en el encierro. Cuando esto empezó, sinceramente yo experimenté algo y aquí en la puerta de donde yo vivo, aquí en la casa, ¿verdad? Cuando eso fue decretado, sinceramente yo caí en lágrimas y le dije, Señor, ayúdame, Padre, porque realmente esto es más fuerte que yo. Esto es más fuerte que yo. ¿Por qué? Porque el encierro no nos ha favorecido a nadie, porque esta enfermedad que la atamos y la reprendemos en el nombre de Jesús, por supuesto, tenía un fin de encerrar a cada persona en su casa, pero hablabas de algo, que nosotros debimos habernos encerrado a orar y a adorar, a leer la palabra de Dios, a tener una intimidad personal con el Señor. Y creo que todavía tenemos esa oportunidad de hacerlo. Realmente ahorita es cuando nosotros vemos qué hay dentro de nuestro interior.
Por ejemplo, creo de que hay una situación que todas las personas que enhorabuena tenían sus ahorros, fueron y se abastecieron de cosas, de víveres, de materiales, de alguna cosa para trabajar en su casa o de alguna manualidad o agenciarse de un botiquín o algún medicamento. Pero ¿quién realmente se encerró para sacar ese carácter cristiano, para orar, para conocer más al Señor? Creo que tenemos que tomar esa consideración en nuestras vidas. Cuando nosotros hablamos de la iglesia en la actualidad, en esta época de la pandemia, debemos enfocarnos en que somos nosotros y que realmente tenemos que encerrarnos, pero también salir. Yo recuerdo que había una ocasión hace muchos años, más de unos 15 años por ahí, yo escuché de un siervo que vino a compartir para aquí a Quetzaltenango, a la ciudad de Quetzaltenango, y él tocó algo muy importante en un congreso internacional de pastores y decía, hoy la tecnología está a nuestro favor. Y realmente no teníamos los celulares móviles como en este tiempo, en menos las redes sociales. Pero él se refería a una computadora, él se refería a algún email. Hoy tenemos más que eso, pero debemos darle el uso correcto para que nosotros vivamos el Evangelio de Jesucristo. Amén. Y lo que mencionas es bien interesante porque la tecnología está a nuestro favor, pero fíjate que algo bien interesante que a mí me llama mucho la atención es de que yo creo que siempre he creído que todo en la vida de una persona, de alguien que ama al Señor, de un hijo de Dios, siempre hay un propósito, siempre Amén. hay un plan perfecto de parte de Dios. Pero el problema que muchas veces nosotros hemos tenido como iglesia es de que muchas veces no escuchamos la voz de Dios, no escuchamos realmente lo que Él nos quiere decir. ¿A qué me refiero con esto? El encierro creo yo que vino a limitar tantas cosas, no solamente a la unidad, no solamente al compartir, al convivir con otras personas, sino también a limitar el poder generar recursos económicos, el poder limitar también en el caso de los niños que solamente encerrados. Créanme que el encierro es bastante complicado, es bastante difícil, porque si uno está acostumbrado a salir regularmente, eso va afectando a la persona. Pero yo siempre he dicho algo, que Dios tiene un propósito y el encierro creo que nos ha servido para que nosotros realmente busquemos de Dios, busquemos que cada vez tengamos esa comunión con el Señor. ¿Saben? Lo interesante aquí es de que muchas veces nosotros no tenemos una actitud de buscar al Señor, muchas veces no tenemos ni siquiera un devocional, no leemos ni la palabra y hemos tenido tanto tiempo encerrados que ha sido básico, es fundamental para que nosotros podamos tener esa comunión, leer la palabra, que estemos compartiendo con nuestra familia, estemos orando conjuntamente. Y creo yo que eso es parte de lo que Dios ha querido en este tiempo, que nosotros como hijos de Dios nos preparemos en el Espíritu, porque creo que una de las bases importantes dentro de la iglesia es que tengamos la revelación del Espíritu Santo, tengamos esa unidad en el Espíritu, para que nosotros sepamos realmente qué hacer. En ese tiempo, aquí en Guatemala, se abrieron las puertas y ya mucha gente empezó a salir a trabajar, empezó a hacer su vida como que no estuviera pasando absolutamente nada, pero realmente está preparada en el Espíritu, realmente está preparada en el Señor. Mira, qué importante y qué interesante es esto, ¿verdad? Definitivamente, durante este proceso que hemos pasado como humanidad, debemos vernos como el pueblo de Dios. Y dice que un pueblo sin visión se pierde. Cuando nosotros dejamos de congregarnos, cuando nosotros dejamos de buscar la presencia de Dios, de escuchar a los siervos de Dios, sea ese pastor, evangelista, profeta, maestro, apóstol, dejamos de recibir la visión y nos desenfrenamos. Definitivamente nos desenfrenamos. Algo muy importante es que cuando nosotros, si nosotros lo comparamos con nuestra vida personal, académicamente hablando, si se dan cuenta, para quienes están estudiando aún,
con una clase que uno se pierda en un ciclo escolar, nos va a hacer falta. Vamos a dejar de adquirir conocimientos, vamos a dejar de alcanzar la especialidad que nosotros queremos. No digamos la meta en el Señor. Cuando nosotros dejamos de congregarnos, definitivamente estamos dejando de lado o nos estamos alejando de esa visión del propósito realmente que Dios tiene para nosotros. Porque el Señor hasta el día de hoy sigue tocando en nuestra vida. Fíjense ustedes que es algo muy, muy lindo cuando dice en Apocalipsis, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea, el Señor siempre está dispuesto realmente para que nosotros le abramos la puerta, pero ¿qué puerta? De nuestra casa, pues de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestro espíritu. Eso es algo precioso que hasta el día de hoy nosotros podemos disfrutar. Miren, definitivamente el enemigo, porque debemos enfocar que esto no lo envió el Señor. El enemigo se aprovechó de esta situación y hay cosas que el enemigo levanta hacia la humanidad, contra la humanidad. Porque recordemos que nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Amén. Y por consiguiente somos pues sus enemigos. El enemigo, Satanás, no quiere que nosotros estemos bendecidos, que no quiere que nosotros adoremos, no quiere que nosotros busquemos la presencia de Dios, menos que veamos su rostro. Y si nosotros nos alejamos realmente de la congregación, pues tenemos esa bendición que es la persona del Espíritu Santo. Amén. Y esa persona que redarguye de pecado, de juicio y de justicia, y que nos puede hablar a nosotros en nuestro interior y buscar realmente la presencia de Dios. Miren ustedes, esto es algo maravilloso. Amén. Amén. Pues mira, es especial. La verdad que el Señor es especial en medio de todo esto. Y creo yo que Dios nos está hablando, a cada uno de nosotros nos está hablando el día de hoy. Y otra de las preguntas que yo quería preguntarte, y valga la redundancia, ¿cómo has visto el accionar de la iglesia desde el inicio de la pandemia? Miren, yo veo el accionar en una palabra, sin movimiento, sin movimiento. Triste eso, Nos ¿no? hemos quedado estáticamente nos hemos quedado, esperando a ver qué viene. Y démonos cuenta de algo que podemos dar mucho. Con un mensaje que nosotros compartamos a través de las redes sociales, con una llamada. Vieras que he recibido tus mensajes y llegan a tiempo, porque el Señor nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Nos redarguye, nos exhorta. Y si nosotros no vemos en eso una oportunidad, ahorita como yo les digo, creo que la iglesia ha dejado de hacer lo que tiene que hacer. Sí. Ese es el accionar. Pues fíjate que es interesante porque yo me he dado cuenta que la iglesia se ha estancado mucho. A veces pareciera que la iglesia está actuando de una manera activista y no tanto para evangelizar. Y ahora ya no vamos a poder decir, ya no vamos a estar ahí sí como aquello de que, pero es que no habían oportunidades, no había cómo hacerlo. Porque ahora con lo de la pandemia es un poco difícil salir e ir a casa tras casa y poder ir a predicar. Ahora ya uno ya no va a poder decir, yo no pude hacerlo, no tenía cómo hacerlo. Porque ahora existen las redes sociales, existen tantos medios de comunicación que uno puede hablar, uno puede predicar, uno puede invitar, uno puede mandar mensajes, inclusive hasta por teléfono, puedes mandarle por Telegram o por WhatsApp, o igual hay teléfonos que ya tienen todas las redes sociales, ya un mensajito ya pueden mandar uno, y uno ya no va a poder decirle al Señor, o sea, no pude, no sabía cómo. Tantos medios que hay ahora para poder compartir la palabra del Señor. Amén. Bueno, si nosotros miramos como cuál ha sido el accionar de la iglesia, pues ha sido estático, pero si nosotros salimos de eso y vamos a cuál debería ser el accionar de la iglesia, esto es precioso.
porque si algo nosotros podemos hacer es interceder, Amén. es profetizar, es predicar, es evangelizar, es llevar buenas nuevas. En esta pandemia, realmente muchos el año 2020 querían verlo como que se fuera rápido, ya no querían saber nada del año. Sí, Pero sí. sin embargo, si nosotros miramos el año 2021, el 2021, como se dice, es un año de oportunidades, realmente es el año agradable del Señor. Y saber y reconocer realmente que, como dice en Isaías, y Jesús lo leyó y dijo, ciertamente hoy se ha cumplido esa palabra, porque yo he sido enviado para anunciar el año agradable del Señor, para sanar a los quebrantados de corazón. ¿Sí? ¿Y cuántas personas realmente están ahorita quebrantadas en su espíritu, en su corazón, porque perdieron a un ser querido? ¿Cuántos están siendo afligidos? ¿Cuántos están ahorita presos? Presos en su interior, espiritualmente, no saben realmente qué hacer. Ahorita se ha desatado la crisis económica. El año pasado no fue la crisis económica. El año pasado fue una crisis emocional, todos encerrados. Ahorita estamos nosotros viendo estamos viendo consecuencias, pero algo muy importante, que el justo por la fe vivirá. Amén. Y si ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Será que no vamos a trabajar? Por supuesto que sí, pero vamos a actuar en fe. Y tenemos que actuar en fe. Y tenemos que romper los límites, quebrar las fortalezas del enemigo. Porque yo no veo una iglesia realmente que se vaya a confinar un año más. Nosotros realmente, yo hace tiempo leí un libro que decía su título, conoce tus limitaciones y luego ignóralas. Y es que es cierto, a veces nosotros debemos conocerlo, pero ignorarlo. ¿Por qué? Porque debemos saber que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Y definitivamente ahorita es cuando nosotros debemos salir. ¿Saben? Una de las cosas es profetizar. Como dice la palabra del Señor en Ezequiel 27, dice, profetiza, hijo de hombre, profetiza y di a estos huesos que vivirán. Y si nosotros hacemos lo que el Señor quiere, vamos a ver su gloria. Amén. Amén. Y mira, y dime en tres palabras o tres frases, ¿cuál crees que han sido las consecuencias que ha traído la pandemia dentro de la iglesia? Una apatía. Esa es yo encerraría que ha habido una apatía porque nos hemos acomodado. Nos hemos acomodado de que como ya no vamos a la iglesia, ahora ya esperamos servicios que duren 45 minutos. Si antes eran de 2 horas. La otra que nosotros vemos es incertidumbre. No se sabe realmente qué va a pasar, dicen algunos. Pero yo sí sé qué va a pasar. Esa es la diferencia, que sabemos qué va a pasar. Y lo que va a pasar es que veremos la gloria del Señor. El Señor se manifestará en nuestras debilidades. Él perfeccionará el poder de su gloria en nuestras debilidades. Una tercera que yo veo dentro de todo esto es temor. Pero para eso vino el Señor, ¿verdad? Porque el Señor vino hablando de, cuando digo Señor, hablo del Señor que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No debemos tener temor, no debemos temer nada. ¿De qué va a venir? ¿Qué habremos de comer? ¿Qué habremos de vestir? ¿Qué habremos de calzar? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Y es que eso es importante. Creo que este es un tiempo en donde nosotros debemos de confiar bastante en el Señor. Y, y ahí sí, para todos los que nos están viendo, creo que es importante porque Dios te está hablando el día de hoy. Dios te está haciendo una invitación el día de hoy de que confíes más en Él, de que estés con esa convicción más en Él. Porque como decía aquí mi hermano, no sabemos lo que viene, pero nosotros como hijos de Dios sí sabemos
que la gloria de Dios va a ser manifestada en nuestras vidas. Y debemos de ver milagros, debemos de tener revelación de parte de Dios, porque sabemos que es lo que viene, que era lo que pasaba con el pueblo hebreo. Ellos sabían que en algún momento iban a salir por los milagros que estaban viendo, por todas las plagas que estaban sucediendo. Pero en algún momento, por ratos, muchos se desesperaban, muchos claudicaban, pero había un grupo que confiaba, que seguía manteniendo esa fe en el Señor, porque estaban viendo. Y déjame decirte algo el día de hoy. Si tú estás viendo que el Señor está haciendo una obra perfecta en tu vida, gózate, alégrate y dale la gloria al Señor. Siempre mira lo que Dios está haciendo, porque el hecho que nosotros podamos abrir nuestros ojos todos los días, que podamos respirar, que podamos darle gracias a Dios, son motivos tan grandes para decirle siempre al Señor gracias, gracias por lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer y por todo lo que vas a enviarme de bendición a mi vida. Y seguimos con el tema que es bien interesante, la realidad de la iglesia el día de hoy. Y creo que es algo que nosotros debemos de tomar en cuenta porque debemos de reaccionar, iglesia, debemos de abrir los ojos, debemos de abrir nuestros sentidos espirituales para que el Señor nos hable todos los días. Ahora, otra de las preguntas que quería hacerte, Morgan, ¿crees que este suceso o esta pandemia, lo que hemos estado viviendo, ha dividido al cuerpo de Cristo o crees que lo ha unificado? Creo que realmente en algunas situaciones, si nosotros miramos generalmente, por un lado, nosotros vemos que hubo un tiempo en que fue convocado a unidad. Cuando esto empezó, pues orábamos, se convocó a ayuno y creo que en varios lugares se hizo. Muchos lo hicimos. Ahora, ¿qué sucede? Que ahorita estamos nosotros divididos por cuestiones personales. Personales porque ahorita empieza la aflicción de espíritu para cada persona. Pero esas situaciones se dan cuando nosotros dejamos de orar y ver al Altísimo. Porque cuando nosotros dejamos de ver al Señor, al autor y consumador de la fe, empezamos a ver las cosas terrenales, dejamos de ver las cosas espirituales. Realmente nosotros debemos ahorita, como iglesia, ser uno. Y creo que realmente debemos de hacerlo. Sin embargo, ahorita estamos enfrentándonos a corrientes filosóficas, aún dentro del cuerpo de Cristo. Hay quienes vienen con sutilezas, con cuentos, con fábulas. Y realmente la palabra del Señor no es así. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Y Yo si me nosotros recuerdo, vamos por eso, ahí estaremos en unidad. Amén, dime. yo me recuerdo hace, ¿qué te digo? Un tiempo, hablando con otro amigo, cuando ya habían pasado como unos 2 o 3 meses de la pandemia. Y le preguntaba cómo estaba reaccionando la iglesia, porque realmente no teníamos costumbre de conectarnos de una manera virtual. Y me llamaba la atención lo que él decía, que al inicio la gente estaba pidiendo regresar a la iglesia, pero como era difícil hacerlo, los pastores estaban motivando a la gente para que se conectaran virtualmente. Y la gente comenzó a motivarse, comenzó a decir amén, gloria a Dios, nos vamos a conectar, vamos a seguir hablando, escuchando la palabra del Señor. Y a mí me llamó mucho la atención esto porque cuando iniciaron era bastante gente. Y yo estoy hablando de una de las iglesias más grandes de aquí, de Quetzaltenango. Y me llamó la atención porque había bastante gente al inicio. Pero conforme iba pasando el tiempo, me decía, mira, la primera vez nos reunimos de una manera virtual más de 500 personas. Ya la segunda, ya pasando el tiempo, fue disminuyendo y a veces llegaban solamente hasta 100 personas a reunirse. Entonces yo me ponía a pensar, ¿qué realmente está pasando? En primer lugar, yo creo que es la confianza en el Señor, pero yo creo que uno de los aspectos más importantes que a uno como hijo de Dios le une directamente con el Señor es el amor hacia Él. Realmente amar al Señor es lo que nos hace ser fieles,
estar siempre buscando de Él, queriendo más de su presencia, queriendo más de su palabra. Pero cuando realmente no le amamos al Señor, nos da igual, no nos importa poco, ¿va? O sea, muchas veces nos damos cuenta en relación a la familia. Porque amamos a nuestra familia, tratamos de cuidarlos a todos. Hay quienes que a veces ni conocemos, en cierta manera, ¿qué nos importa? No tendría que ser así, pero tomamos esa actitud de que mientras nuestra familia esté bien, los demás, pues no nos importa mucho, ¿va? Amén. Cuando enfocabas ese tema de las reuniones virtuales de 500 y luego 100 personas, y te aseguro que ahorita si hacemos un estudio estadístico de cuántas personas están unidas en las reuniones convocadas a través de las redes sociales para buscar la presencia del Señor, han ido disminuyendo. Pero algo muy importante, vieras que a mí me llamó la atención cuando una persona me habló, me habló por WhatsApp y me escribió y me habló y me dijo, mire Morgan, le voy a hacer una pregunta, mire, ahorita que estamos nosotros realmente en este tiempo de pandemia, usted, ¿por qué no ahorita nos predica? Porque ahorita usted no nos hace una reunión. Vieras que a mí me llamó la atención y yo dije, bueno, tienes razón, dije yo, tienes razón. No se me había ocurrido. Sinceramente no se me había ocurrido. Pero luego dije yo, no la haré. Me alegró realmente que esta persona me haya hecho esa petición. Y vieras que lo dejé así. Luego una persona, un amigo nuestro en común que estuvo padeciendo de COVID-19, realmente muy grave, estuvo de salud, me dice, fíjate que cierta persona me escribió y vieras que ahorita no puedo hablar contigo porque fíjate que ahorita estoy en su reunión. Entonces, excelente, dije yo, ¿sabes? Una de las cosas que cuando yo a esa persona, como a varios, yo les enseñé a predicar el evangelio, lo que me fue enseñado a mí, por supuesto, ¿verdad? Porque no es lo que damos, lo que hemos recibido. Y entonces recuerdo que yo les compartía eso a ellos hace 15 años. Y esa semilla, pues, dio su fruto y está dando fruto. Por eso es que en este tiempo realmente nosotros debemos aprovechar, porque seguramente lo que vamos a recibir va a dar su fruto. Y debemos dar o sembrar nuestro tiempo, porque seguramente vamos a ver el fruto y lo vamos a disfrutar realmente. Es lo que debemos hacer nosotros ahora. Este tiempo ha sido un tiempo en donde muchos se han dividido y muchos nos hemos unido. Ahora, debemos de tomar en cuenta que la situación va a ser cada día más difícil, porque no solamente es lo de la pandemia. La situación financiera cada vez va a ser más difícil. Hablemoslo de una manera humana, porque muchas veces tenemos todo a espiritualizarlo todo. Pero yo quiero apartar dos puntos en lo que quiero decir ahorita. En la parte humana, la situación se va a poner difícil en relación a lo económico, porque hemos estado viendo actualmente cuánta gente despedida hay en los trabajos, cuántas personas han perdido sus empleos, han perdido sus negocios. Yo he visto tantos locales donde dice que se renta. Es una situación bastante complicada, bastante difícil, pero el Señor Jesús dijo con sus propias palabras que antes de que ocurriera el rapto, antes de su venida, las cosas empeorarían. Y muchas veces nosotros cometemos el error de decir, Señor, cambia todo alrededor, cambia la política, que todo mejore y esto. Y en cierta manera yo no me aparto de que oremos por eso, que bendigamos a los políticos, a nuestro presidente, bendigamos a la gente, a nuestras autoridades, porque es importante que nosotros lo hagamos. Pero recordemos que ya hay un proceso que el Señor está llevando a cabo y ese proceso no se va a detener y la situación va a ser difícil cada día. Pero el segundo punto que yo quiero hablar es de que nosotros como hijos de Dios debemos de orar, debemos de decirle al Señor, Señor, cambia nuestras circunstancias, porque yo creo que Dios nos va a bendecir de una manera sobrenatural, a pesar de que la situación a todo alrededor va a ser difícil. Y yo creo que es un punto
muy importante que debemos de tocar, porque yo creo que la gente necesita saber realmente qué es lo que viene, porque vienen cosas aún más difíciles. La política, cada día la política se va a poner peor. Yo he estado escuchando en relación a varias leyes que quieren poner ya, sino yo creo que ya en algunos países ya han puesto en relación a algunas leyes de los LGTB, leyes donde realmente nos van a afectar a nosotros como hijos de Dios y van a ser leyes bastante duras, bastante drásticas. Y yo he estado escuchando y viendo noticias en otros países donde han estado matando a la gente cristiana solamente por creer en Cristo. Han estado matando a familias enteras en otros países. Tal vez ustedes dirán, pero será en Medio Oriente, será en donde están los musulmanes. Y déjenme decirles que no. Ya en Europa se está viendo eso. Aquí en Latinoamérica ya se empezó a ver en muchos países, en México, en Chile, en otros países que yo he estado leyendo en las noticias. Realmente se está empezando a ver afectado en Argentina, en Brasil. Ya son países donde ha empezado una persecución y poco a poco nosotros vamos a ir adentrándonos en ese proceso. Otra cosa que quería tocar, otro punto, es de que aprovechemos todos los medios para poder escuchar la palabra del Señor, para poder leer la palabra de Dios, porque en algún momento esa palabra se va a disolver, se va a acabar. Y ustedes dirán, pero ¿cómo es posible? Va a ser tanta la persecución que va a haber, que inclusive hasta las Biblias van a empezar a quemar, hasta las Biblias, hasta predicar va a ser prohibido. Entonces yo creo que aprovechemos y disfrutemos de la palabra, que aprendámonos la palabra, toda la palabra que sea posible, aprendámonoslo de memoria, guardémosla en nuestro corazón para poder evangelizar, para poder predicar y que podamos ser parte de esa bendición, de ese crecimiento de la iglesia, porque como yo les he venido diciendo, iglesia debemos de reaccionar, debemos de empezar a ver hacia adelante. Ya no podemos ver lo que pasó. Ya no podemos ver lo que hemos sufrido, lo que hemos llorado, lo que hemos sentido en nuestros corazones en tiempo atrás. Debemos de pensar de este punto hacia adelante, porque cosas mayores vendrán, pero también veremos la gloria de Dios cada vez más y más. Y otra de las cosas que yo quiero preguntarte es, ¿cómo debe reaccionar la iglesia hoy en día? ¿Cómo debe ser el reaccionar de la iglesia? ¿Qué debe hacer la iglesia de aquí, desde este día en adelante? Atenta, simplemente prestar atención. Como dice el Señor, está escrito, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Debemos prestar atención, debemos estar sobrios, debemos despertar si estamos durmiendo. Nosotros debemos, si estamos durmiendo, debemos despertar. Si estamos despiertos, debemos predicar. Si estamos limpios, debemos limpiarnos más. Si estamos bien, debemos aguardar en vigilias. No permitir que nadie nos robe nuestra corona de justicia. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Amén. No, y nosotros como iglesia debemos de reaccionar, debemos de prepararnos cada día más, leer la palabra del Señor, orar, estar siempre listos, estar como las vírgenes, con nuestras lámparas encendidas. Debemos de estar preparados en todo momento, porque a mí me gusta hacer siempre una pregunta que casi por lo general siempre la hago, y si en este momento el cielo se abriera, ¿será que realmente estamos preparados para irnos en el rapto? Es tiempo de que reaccionemos, iglesia. Es tiempo de que estemos ya preparados, clamando al Señor, orando, creyendo, teniendo fe en que realmente nosotros vamos a ser bendecidos, nosotros vamos a ser apartados, porque podrán venir, así como la pandemia que estamos viviendo, podrán venir pestes, podrá venir cualquier cosa, pero Dios nos va a guardar, Dios nos va a apartar. Y yo quiero tocar un punto que yo sé que a muchos nos va a hacer pensar en este momento, pero ¿cuál sería la función que deben cumplir los pastores hoy en día? Yo sé que muchos pastores, con todo el respeto, con todo el perdón, pero muchos han estado entreteniendo a la gente.
Yo creo que es un tiempo en donde los pastores tienen que hablar la verdad, predicar la verdad, ganarse gemas para su corona. Amén. Este es un tema muy comprometedor realmente, porque un día se nos va a pedir a nosotros cuenta de los talentos que nos fueron dados, de los dones, que no es lo mismo, porque tenemos tantas cosas realmente que hacer, pero más de eso, las almas que se nos han confiado. Este tiempo ha sido un tiempo en el que nosotros hemos visto realmente quiénes son nuestros amigos. Y amigos no son aquellos que te dicen soy tu amigo, sino que te lo demuestran. Hay personas que nos han amado sin conocernos, porque de lo mucho que tenían en su corazón, de su gracia, han dado. En este tiempo nosotros hemos llegado a conocer personas que nos han bendecido dándonos misericordia, dándonos favores. Y estoy hablando materialmente. Y estoy hablando materialmente. Nosotros hemos visto que como iglesia, sin necesidad de que alguien te diga que es tu pastor, te lo ha demostrado. Porque realmente el buen pastor su vida da por sus ovejas. Amén. Y dar la vida también es dedicar un tiempo para orar, es un tiempo para buscar a la oveja perdida, a la oveja lastimada, de cubrir realmente al que está desnudo, espiritualmente y materialmente. Realmente para el tiempo que nosotros estamos viviendo, los pastores tienen un compromiso realmente que yo los bendigo primero. Vieras que yo invito a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, a que hagamos oraciones, a que hagamos rogativas por aquellos pastores, por aquellos que cuidan de nuestra alma. Y que también oremos por aquellos que aún no lo están haciendo. Porque recordemos que como ovejas, nosotros vamos viendo siempre hacia al que va adelante y al que está arriba. Y entonces un pastor debe emprender eso por sus ovejas, sacar el báculo. Realmente, y en algún momento espantar al enemigo, en algún momento jalar a su oveja, en algún momento cuidar de ella. Eso es lo que nosotros estamos viendo ahorita como iglesia, realmente necesitamos pastores así. Mira, y lo interesante aquí es que nosotros no somos quienes para juzgar y no lo vamos a hacer, pero llegará un día en donde el Señor nos juzgará a todos, y no solamente como ministros, sino también como hijos, porque cada uno de nosotros vamos a tener que entregar cuentas, pero debemos de procurar caminar en rectitud siempre. Debemos de procurar siempre escuchar la voz de Dios, máximo nosotros como ministros, debemos de escuchar la voz del Señor para saber guiar a las ovejas que el Señor nos ha dado. Y es algo muy importante que yo creo que este tiempo de pandemia que hemos estado pasando, hemos estado viviendo, yo creo que el Señor nos ha llamado a reflexionar, a saber realmente qué hacer, porque tal vez en algún momento se ha tocado ciertos puntos donde se ha lastimado a la gente, se ha ofendido a la gente, y uno como pastor, y eso yo lo he aprendido, de que uno tiene que tener mucho tacto, porque a veces cuando uno dice un no, pero un no a secas, llega a ofender a la gente, llega a lastimarla. Y yo creo que es importante que siempre tengamos esa sabiduría de parte de Dios para poder, no solamente para saber cómo actuar, sino saber guiar y bendecir a la gente. Y eso es algo bien importante que estabas tocando. Y otro de las preguntas que yo quiero hacer el día de hoy es, ¿cuál sería la estrategia o la forma de activar a la iglesia? La estrategia está en la palabra de Dios. Quiero leer con ustedes algo que
me llamó poderosamente la atención y que está en segunda de Timoteo, capítulo 4. Miren, cuando nosotros miramos cuál es la estrategia para ese tiempo, Pablo había visto ciertas cosas que estaban sucediendo en la iglesia y le escribió a Timoteo y le dice en el capítulo 4:1, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Miren, tenemos que ser pacientes y tenemos que tener realmente una dirección de Dios para hacerlo con toda doctrina. Quiero enfatizar en esto, es decir, ser maestros. El Señor ha sido paciente con nosotros, como cuando a nosotros no se nos quedaba algo en la escuela, en el colegio. Y nosotros siempre vamos a recordar al maestro que hizo clic con nosotros, que hizo que nosotros alcanzáramos lo que hoy somos. Y es lo que nosotros debemos de leer. Dice, esa es la estrategia, dice que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, que redarguyas, que reprendas, que exhortes con toda paciencia y doctrina, con toda, dice. Porque vendrá tiempo cuando sufrirán la sana doctrina, dice, sino que teniendo comezón de oírse, entonces se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y es lo que está sucediendo ahorita. Hay muchos que están buscando maestros y maestros están viniendo de acuerdo a lo que la persona quiere escuchar, pero no precisamente a lo que la persona debe oír, porque muchas veces no es lo que nosotros queremos y lo que debemos. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas que platicaba yo al principio con ustedes. Pero tú sé sobrio en todo y soporta las aflicciones. Decías algo que estamos siendo afligidos en este tiempo, y sí, económicamente estamos siendo afligidos, pero veremos la gloria del Señor. Definitivamente lo vamos a ver. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Esa es la estrategia. Que cumplamos con nuestro ministerio. Tú cumple el ministerio que te ha sido encomendado. Que cada quien cumpla su ministerio. Es lo que debemos hacer. ¿Por qué? Porque yo ya estoy, dijo Pablo, para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y mucho ojo aquí. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Cumplamos con nuestro ministerio. La estrategia está ahí. Amén. Pues la verdad que el Señor es bueno en todo momento. De veras, yo le doy gracias al Señor porque nosotros como hijos de Dios debemos de estar atentos. Creo que es un tiempo en el cual hemos estado encerrados en pandemia, hemos estado limitados, hemos estado manejándonos con muchas precauciones por la misma situación que estamos viviendo. Pero yo creo que es necesario que nos agarremos de las manos del Señor y que tengamos esa unidad, esa comunión con el Señor y de preguntarle. A veces cometemos el error de que cuando queremos tomar decisiones o queremos hacer algo, nunca le preguntamos al Señor. Tal vez es alguna decisión tan sencilla que uno dice, ¿para qué voy a estar preguntándole si esto lo puedo decidir yo? Y realmente cuando ya vamos viendo la situación, nos damos cuenta que realmente necesitamos preguntarle al Señor y decirle, Señor, ¿qué decisión debo de tomar? ¿Voy para la derecha, voy para la izquierda, o compro esto, o no lo compro? ¿Qué es lo que realmente tú quieres hablar? Y esa sensibilidad es la que nosotros debemos de tener de todos los días, no solamente cuando ahí estamos orando y clamando por algo, sino todos los días, en cualquier momento, de decirle, Señor, háblame, Señor, dime. Y creo que así como estabas mencionando en relación a la estrategia que debemos de seguir en este tiempo, creo que es importante también que nosotros le preguntemos al Señor y que nos diga, Padre, evangelizar, pero ¿cómo? Tú nos dices que evangelicemos y eso dice tu palabra, pero quiero que
que tú seas un poquito más específico. Tal vez yo no logro comprender, tal vez yo no lo entiendo, no sé cómo hacerlo, pero tú eres sabio y tú me vas a decir cómo. Y es ahí donde nosotros debemos de enfocarnos, no solamente de buscar su presencia, sino de preguntarle al Señor qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos, qué es lo que Él quiere de la manera en que nosotros podamos activar o cómo podemos hacer. Porque el llamado, todos los que hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, tenemos un llamado desde ya, y lo dice Mateo 28, 19 y 20, que debemos de ir y hacer discípulos a las naciones. Y eso es algo bien importante que debemos de tener en cuenta, porque debemos de predicar. Todos estamos llamados a predicar. Ese es el ministerio general que tenemos todos. Ya que tengamos ministerios primarios o secundarios, Dios nos lo va dando a cada uno conforme a lo que Él quiere, necesita y desea. Porque Dios nos va moviendo. Eso es como un juego de ajedrez. Dios nos mueve conforme a la estrategia que él requiere. Y es así como nosotros nos vamos moviendo, pero hay una gran diferencia, que nosotros necesitamos preguntarle cómo lo vamos a hacer. Tal vez en algún momento nosotros no sabemos cómo hacerlo y Él es el que tiene la respuesta. Él es el que sabe cómo lo vamos a hacer. Y necesitamos de pedirle al Señor esa dirección. Amén. Eso que acabas de enfocar es algo bien, bien importante. Tal vez a veces nosotros no sabemos cómo hacerlo, pero seguramente el Señor va a poner en nosotros realmente cómo. Hace días platicaba yo con una persona hablando de economía y le decía, mira, fíjate que estamos en aquel tiempo, hablando de lo material, donde realmente hubo una mujer en los tiempos de los profetas y que estaba con deuda y el profeta le dice, bueno, ¿y qué tienes? Porque ella estaba afligida, sus hijos iban a ser, como nosotros le llamamos en ese tiempo, iban a ser embargados. Ahí está el acreedor y se llevará a mis hijos. Entonces le dice, ¿qué tienes? Bueno, lo único que tengo ahí en mi casa, pues tengo un poquito, bueno, pues entonces ve y presta un poquito no pocas, sino muchas. Y en sí, Perdona. estamos. Ahí estamos. De todas maneras, yo lo edito después. Y entonces, y yo te compartía, ¿verdad? Que en algún momento nosotros vamos a decir, bueno, tengo poco, tengo aceite, bueno, debo llenar las vasijas que haya conseguido. Y lo que yo entiendo dentro de esto, adaptémoslo a lo que estamos pasando, pues tengo unción y debo compartirlo no con pocos, sino con muchos, llenarlos. Realmente la palabra del Señor está escaseando ahorita. Las noticias son las que más abundan. Las noticias te hablan de desempleo, de enfermedades, de números rojos, pero para los que seguimos al Señor, creemos en Él y debemos creer en Él, dice que no tendremos temor de malas noticias. Amén. Amén, pues mira qué interesante, realmente ha sido un buen momento, un buen tiempo que hemos estado conversando, hemos estado platicando y esperando en el Señor que la gente esté siendo tocada por el Espíritu Santo, que esté siendo, ahí sí que sus ojos, sus sentidos espirituales estén siendo abiertos, porque es tiempo de reaccionar, es tiempo de ya empezar a hacer lo que realmente Dios quiere que hagamos. Y necesitamos enfocarnos realmente, tener un enfoque específico en lo que Dios quiere, porque es necesario que nosotros empecemos a caminar. Es mejor que estemos haciendo ya lo que Dios quiere y no que nos tomen por sorpresa. Amén. Lo que venga nos sorprenda. Yo sé que los tiempos que vienen van a ser difíciles, pero estamos confiados en el Señor, estamos con esa fe en el Señor de que vamos a salir en victoria siempre, vamos a tener los recursos que necesitamos. Dios es fiel siempre en todo momento y sabemos que Él nunca nos va a dejar desamparados, nunca nos va a dejar abandonados. Lo que tenemos que hacer es confiar en Él y aferrarnos cada día al Señor. Y ya para terminar, amigo,
¿Qué le aconsejarías a la gente que nos está viendo? ¿Qué le aconsejarías a la iglesia para que ahí sí que se avive, que ya reaccione? Mi consejo es, busquemos al Señor. Definitivamente, mientras puede ser hallado, dice la palabra del Señor. Miren, este tiempo seguramente Dios se ha revelado en nuestra vida y no podemos decir que no. Si alguien ha estado enfermo y está viendo este video, esta transmisión, sabrá que el Señor ha guardado su salud, le ha devuelto la salud o se la ha guardado. Si alguien pasó crisis económica y hoy pues está viviendo bien, está durmiendo bien, está comiendo. Miren, Dios ha sido fiel realmente. ¿Qué consejo les doy yo? Esperemos con ansias la venida de Jesucristo, preparándonos. Así es como nosotros nos debemos preparar, buscando su presencia, santificándonos, realmente preguntándole al Señor, ¿qué quieres que yo cambie? Porque seguramente hay algo que nosotros debemos cambiar. Creo que en alguna ocasión, pues quiero comentarles contarles este testimonio. Hace ya casi un mes, que yo tuve un percance en la carretera interamericana. Aquí, pues había ido por un trabajo realmente y yo iba o venía de regreso hacia Quetzaltenango y pues veníamos conduciendo muy bien, no veníamos a altas velocidades y de repente la camionetilla donde nosotros veníamos derrapó. Y definitivamente en ese momento, cuando eso ocurrió, me dio tiempo de orar y de clamar al Señor. Experimenté realmente el poder de la oración y experimenté en ese instante la misericordia del Señor, porque yo supe que lo que significa, clama a mí y yo te responderé. Realmente clamé y el Señor me oyó. Ahora, ¿por qué yo tuve temor en ese momento? Esa es la pregunta del millón. Porque realmente nadie quiere morir de una forma trágica. Nadie, de hecho, nadie quiere morir. Todos queremos vivir. Y eso es lo que la palabra del Señor nos enseña a través de Pablo cuando dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si miramos nosotros la muerte, miremos la muerte como a mis pasiones. Muramos a nosotros mismos, a lo que yo quiero. No seamos egocéntricos, sino seamos realmente agradecidos con el Señor. Vivir para Él. Miren que el vivir en Cristo es lo mejor que podemos experimentar. Yo los invito a que busquemos de Él, que seguramente Él está esperando porque nosotros le abramos la puerta de nuestro corazón, que cenemos con Él con nosotros, y que nosotros compartamos con otros, vayamos y anunciemos el Evangelio a otras personas que seguramente están esperando buenas nuevas. Qué mejor si nosotros somos quienes le lleven esas buenas nuevas. Amén. Amén. Pues te agradecemos mucho por haber estado aquí. Ha sido una bendición, un buen momento que el Señor ha permitido que podamos conversar y podamos transmitir de estas palabras que el Señor ha puesto en nuestro corazón, porque yo sé que Dios es el que ha propiciado esto y sé que Dios quiere hablarle a la gente el día de hoy. Y te agradecemos mucho por haber estado aquí con nosotros. Esperamos que no sea la última. Y antes de terminar la transmisión, yo quiero compartir un versículo que está en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7. Y a mí me gusta mucho porque es una palabra preciosa en donde hay cosas que realmente nosotros no nos debemos de olvidar. Y dice así, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Recordemos que somos más que vencedores en Cristo que nos fortalece. Recordemos que sin Él no somos nada, realmente es difícil, las cosas van a ser muy complicadas, pero necesitamos del Señor. Él nos ha dado poder, Él nos ha dado de su amor, Él nos ha dado dominio propio. Y en nosotros, en cada uno de nosotros está el poder decidir,
el poder tomar la decisión de decir, Señor, yo te sigo, Señor, yo quiero ser obediente a ti, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Y está en nosotros el poder caminar como realmente Él quiere que nosotros caminemos. Que el Señor les bendiga, les amamos mucho, muchas bendiciones y recuerden que al final de este video hay un correo por si nos quieren escribir, si nos quieren hablar, mándenos sus palabras, escríbanos, denos su testimonio. Para nosotros es muy importante. Nosotros vamos a estar orando siempre por todas las personas que escriben, que nos quieran llamar, y va a ser una bendición. Y si todavía no estás suscrito al canal, suscríbete, porque yo sé que vas a recibir mucha bendición de este canal. Que el Señor les bendiga y nos seguimos viendo en una próxima. Muchas bendiciones a todos. El Señor les bendiga. Gracias. Dios les bendiga.